Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Esta familia crece. Hola Mario Dávila, ya tú eres de aquí. Hola, un placer estar aquí en Poncho Morado. Muchas gracias. Este programa llega a usted, como ya sabe, gracias al Banco Popular de la República Dominicana en su 60 aniversario. Y pues lo que andamos haciendo camino, dando pasitos, los míos chiquitos, los de Mario un poquito más largos, en cultura nos unimos. Y es un privilegio tenerte en tu doble calidad artística y personal y multidimensional. Para quienes no conocen a Mario o lo conocen en alguna de sus dimensiones, hemos de decir que su trabajo se encuentra en la intersección, ¿no?, entre la ética y la estética. Estas son sus propias palabras que tomé de un texto. Es un espacio de tensión entre el impulso de introspección como necesidad biológica y las fuerzas en lo social. Mario, tu exposición de pintura de la que hablaremos principalmente se llama I Am Not, de este año que termina, 2024. ¿De dónde viene ese nombre? Primero que nada, fascinado de estar aquí. Siempre la cultura ha sido como mi motor principal, incluso antes que cualquier otra cosa de la que yo hago. Siempre la creación artística ha sido mi gran impulso. Este cuerpo de trabajo pictórico que estoy trabajando, que se llama I Am Not, o sea, soy, no soy, es como una exploración de los conflictos internos de la identidad, sobre todo de dos conflictos esenciales que yo siento que en mi caso personal son los que dominan. Yo creo que todos estamos definidos por una serie de conflictos internos. Yo tengo varios, pero hay dos principales. Uno que tiene que ver con mundo natural versus mundo civilizado y las tensiones que se generan ahí entre querer proteger el medio ambiente, el amor por el medio ambiente y al mismo tiempo el impulso del desarrollo y el mundo civilizado. Ese es un conflicto muy importante para mí. Y el otro tiene mucho que ver precisamente con el quehacer, ¿no? Ser artista y ser empresario al mismo tiempo. También es otro conflicto muy fuerte. Y yo creo que esos son los conflictos principales y en este cuerpo de trabajo se exploran ambas cosas en diferentes obras, pero siempre presentes esos dos conflictos. Mario y yo íbamos a conocernos tarde o temprano, porque tenemos conflictos parecidos de hemisferio derecho e izquierdo, empresaria y un poco cultivadora del arte, pero además Mario es hijo de mi querida maestra Rosalina Perdomo, un beso para ella, y toda su familia, toda la familia Perdomo muy querida por la familia Novoa, pero el vínculo definitivo lo hizo Julio Peliciones, mi sobrino, el empresario de este estudio, que me dijo, tía, creo que Mario sería un excelente invitado, y creo que no se equivocó. Gracias, Julio. Mario, bueno, debemos decir que Mario, como ya he dicho, tiene una doble identidad. Somos un poco tipo Batman, tú y yo y otros más. Cuéntanos sobre tu doble formación. Me gustaría oírla de ti mismo. Bueno, primero mi primera formación, mi carrera inicial es en artes plásticas. Yo estudié en Alto de Chabón, el título técnico. Luego hice la licenciatura en Parsons School of Design en Nueva York. Luego me fui a La Habana y en La Habana estudié cerámica y grabado. Ah, sí. Está en el ISA y en el taller experimental de gráfica de La Habana Vieja. Vengo invitado como artista a la Bienal del Caribe del 2002, si no me equivoco, y en ese tiempo, por esa fecha, la galería que me representaba aquí tuvo un inconveniente personal, la galería queda cerrada, las obras quedan incautadas en medio de un divorcio y todas mis obras quedan incautadas en ese proceso. Estamos hablando de decenas de obras, de las cuales yo nunca recuperé. Qué triste. Al día de hoy nunca las recuperé. Y entonces ahí tomo un trabajo en publicidad, que en ese momento era como un trabajo temporal que se terminó convirtiendo en una carrera nueva. Entonces existe en mí la carrera en comunicación, la carrera en consultoría política, la carrera en arte y la carrera en literatura, con las diferentes publicaciones que he hecho en estos años. Que también, ya yo le pedí a Mario un programa de su dimensión literaria, que lo tendremos pronto en 2025.
De modo que era cuestión de tiempo que nos conociéramos y que conversáramos sobre el trabajo mutuo. Por ahí viene acercándose nuestra querida Margarita González, que se integra al programa, en lo que Maggie Diegui se sienta y se une a nosotros. Sería bueno comentar de tus exposiciones. Has tenido muchas exposiciones individuales y colectivas. Bueno, menciono algunas. Entre las individuales, en el 14, Eruption, The View Arts Center, Old Fort en New York. En el 13, Wildscapes District and Company, en Trituradores. Esto fue aquí en Santo Domingo. Hola Maggie, bienvenida a Poncho Prado Podcast, donde la gente llega como al Hotel California. Ya Mario está preso. Bienvenido, gracias. Hola, ¿cómo estás, Mario? Encantada de verte. Un placer. Sí. Y linda, ella vino malva. Vino con el poncho morado. Exacto, y la carta malva. Decía además, Maggie, sobre las colecciones en que Mario ha participado. En 2002, Telurismo, en la Casa Simón Bolívar de La Habana, Cuba. Y en el 2001, esto es solo una muestra, en Desorden, en la Unión Latinoamericana, Circuito Bienal del Caribe, aquí en la República Dominicana, que ya él mencionó. Pero también otras importantes grupales, como en el 2015, Contemporary Istanbul. ¡Wow! En Turquía, ¿no? En Estambul, en el año 15, ¿no? Y también una llamada Vogelsang Gallery en New York, en los Hamptons. Y vale mencionar Sweet Quisqueya. Y una que yo no quiero dejar de mencionar porque da evidencia del tiempo que Mario viene trabajando en la pintura, que porque fue en el año 1997, estaba tu jovencito. Bueno, yo estaba ahí en medio estudiando en Chabón. Yo siempre fui muy, muy emprendedor en todo. Entonces en Chabón desde el segundo año ya yo estaba con los compañeros promoviendo que hiciéramos exposiciones aquí, allá, hablaba con las diferentes salas. En ese tiempo ahí en Plaza Central estaba Café Benetton. Sí, y hacían exposiciones en el piso de arriba. Entonces ahí hicimos la primera exposición en el año, creo que fue 98, si no me equivoco, que incluso eran unas pinturas que hicimos en pequeños formatos de lo que fue Chabón, como quedó luego el ciclón George. Que estaba todo destruido, así. Hicimos varias pinturas de ese proceso, yo y un compañero. O sea que siempre fui muy proactivo. Digamos que ese impulso emprendedor en el arte también tiene su manifestación. Muy bien. Ay, tú estás linda. Ay, gracias. Por favor, adelante, Sí, Maggie. eso mismo es de las cosas que siguiendo tu carrera siempre me ha gustado, que tú eres muy emprendedor, sea, creativo. Mira, desde pequeño yo siempre fui muy emprendedor en las cosas. Yo en mi casa armaba así a los 12 años, armaba un museo en la sala. Sí, yo sé. Estando en el colegio hacía lecturas de poesía con guitarra. O sea, siempre estuve muy cercano al arte, muy cercano a armar proyectos. Y yo creo que mi manera de encarar el trabajo en cualquiera de las dimensiones, siempre muy enfocado como en proyectos. A mí la administración de las cosas, a mí no me gusta. Las cosas que son como eternas. Me gusta como los proyectos que tienen un principio, tienen un final y tienen un post-mortem que te permite evaluar cómo quedó. Y en el arte también de la misma forma. Es que eso es ser creativo. Sencillamente. Sí. El creativo necesita un impulso constante, una idea constante que desarrollar. Ya desde que terminamos esa idea nos aburrimos. O sea, no podemos continuar. Hay que tener otra idea. Sí, definitivamente. Y eso, yo decía que como empresario del mundo de la comunicación, bueno, a mí me ha ido relativamente bien. Y yo creo que se debe precisamente a esa mirada de un artista manejando ¿no? el proyecto. Y en la toma de decisión siempre está esa mirada. Una de las cosas difíciles son cuando me preguntan qué yo hago, son como muchas cosas y es muy difícil para mí decir yo soy una u otra. Pero habiendo dicho eso, dentro de todas las cosas de literatura, fotografía, comunicación, consultoría política, pintura, la pintura siempre ha sido lo principal. Siempre ha sido el fundamento de todo y es el primer filtro por el que yo miro el mundo. Incluso si tú miras mi trabajo fotográfico, no parecen de un fotógrafo, parecen de un pintor. Exacto. Es cierto. Tiene el ojo de un pintor. O sea, cierto. Como están compuestas, como están usados los planos, los colores, es totalmente un trabajo pictórico. Y yo lo he conversado con amigos que son fotógrafos más puros, ¿no?
Y lo interesante también ahora es que esta nueva obra, si yo trabajé mucha abstracción en el pasado, esta nueva obra es figurativa. Hay una retroalimentación de la fotografía que se mete ahora en la pintura. Exacto. Entonces hay un diálogo entre las dos cosas que me parece... Figurativo, abstracto. La abstracción siempre... urbano, street art, un poco. Hay un poco de todo. Sí, yo comentaba sí. ahí que están estos dos conflictos antes de que tú llegaras. El conflicto como Mario artista, Mario empresario, naturaleza, civilización. Esos son los dos conflictos que están en el frente de la obra siempre. Dos conflictos yo diría que más que conflictos, dos realidades que convergen en ti. Son de las cosas con las que yo... Con las cuales tú te manifiestas. Batallo todo el tiempo. Claro. Y que tengo, digamos, muy, muy socrático todo, ¿no? Esa autoexaminación completa, que yo creo que es algo que en los artistas a veces puede ser un poco hasta obsesiva. Sí. Y yo creo que en mi caso lo es, esa autoexaminación como siempre de mirar hacia adentro y de revisar. Y al final, esa dualidad en esos dos conflictos también se simplifica, es mucho más evidente, como en decir, el mundo interno y el mundo externo. Lo que está dentro de mí y el mundo social. Que es la misma cosa. Es la misma cosa, exactamente. Claro. Entonces, este nuevo cuerpo de trabajo está construido sobre esa idea, pero también mantiene mucho de las curiosidades pictóricas puras de la abstracción, del lenguaje pictórico. Claro, y del street art. Tú tienes mucho de urbano, de actual, de un poco fuerte, también capitalista, pero como crítica, como sí, hay como mucho lo que está pasando, ¿no? Y en las últimas horas que estoy trabajando, las últimas 4 o 5 piezas que he trabajado, tengo mucho el tema del uso de los recursos naturales, la comoditización de los recursos naturales. A mí me causaba mucha impresión siempre. Yo pasé mucho tiempo en Alaska, mucho tiempo en el Amazonas, en el Ártico. Como los recursos, por ejemplo, el agua, era algo de mucho valor. Había que acampar cerca del agua, había que buscar el agua, había que filtrar el agua. Aquí uno abre una llave y el agua sale y punto. Y uno no se cuestiona de todo el trabajo y la burocracia y la contaminación y el mal uso que hay detrás de todo eso. Entonces son cuestiones que estoy explorando a través de la obra pictórica también. Quiero recomendar en este episodio y en todos, pero en este en particular, que no dejen de apreciarlo en su formato de YouTube cuando lo tengamos listo, y avisaremos en nuestras redes sociales, porque estaremos mostrando las pinturas de Mario, pero también las fotografías que él comenta y con indicación de sus nombres para que puedan pues apreciar y disfrutar del tema que nos ocupa. Mario, y entonces en ese tiempo cuando tú estabas en la fotografía de manera principal, en lugares tan disímiles, ¿tú vivías una vida errante? Mira, la fotografía se convirtió en el medio principal por una década y pico, un poquito más de una década, porque al mismo tiempo era un escape del mundo civilizado, de la velocidad. Entonces me permitía aislarme solo en estos sitios muy, muy remotos, durmiendo en una casa de campaña, rodeado de animales, y hacer una fotografía que era como la otra cara de la moneda pictórica. Si en la fotografía, mi foto es muy difícil que tú veas un elemento humano, todo es la naturaleza pura. Yo siempre por diseño he obviado elementos humanos, pues en la pintura el conflicto está mucho más ilustrado. Entonces por eso yo veo como la otra cara del mismo problema visto de dos formas diferentes. La fotografía tiene también... no tiene las limitaciones de la reproducción de la similitud. O sea, la fotografía reproduce similitud automáticamente. Entonces es un acto mucho más espiritual, probablemente mucho más contemplativo. Puro. La pintura es un acto metafísico y puede ser sensual y puede ser violento y puede ser... O sea, es un acto físico en sí. Tú entras. Es un acto físico. Mientras que en la fotografía tú contemplas. Por lo menos en mi caso particular. En tu caso, sí. Y se nota mucho. Entonces son dos miradas completamente diferentes. Pero... es lo que yo me acuerdo siempre cuando uno está mirando en la cámara, mirando por ahí, donde yo siempre estaba componiendo como si fuera con pinceles. Estaba componiendo
color, estaba componiendo textura, estaba componiendo... Contraste. Era todo muy pictórico. Claro, y me acuerdo luz, en un momento, sombra. hablando con un amigo, que es un fotógrafo holandés muy premiado, National Geographic, todo, que me decía que no parecían, que parecían pinturas. Y que estaban, y era cierto, así están vistas. Pero en este nuevo cuerpo de trabajo, pues estoy muy contento con por lo menos con las preguntas que me estoy haciendo. Ya con las respuestas ya veremos. Pero por lo menos con las preguntas que me estoy haciendo en el proceso. Algo que me ha encantado es ver que tuviste 9 años, vamos a decir, entre tu última exposición individual a la actualidad, 9 años, y de la colectiva 10 años de distancia. Mira. Sí, pero yo quería decirte algo. Has madurado muchísimo. Bueno. Me encanta muchísimo lo que estás haciendo ahora. No que no me gustara lo que estabas haciendo No, antes, es completamente diferente. Pero se nota perfectamente que viviste un proceso de madurez, un proceso de haber ido con tu cámara a estos lugares, regresar y tener este tipo como de experiencia que nos da entonces como resultado una obra muy llamativa, muy interesante, sumamente interesante. Hay mucho en ti de filosófico también, sí, de metafísico, por eso me reía. Totalmente. Porque esa palabra me vino a mí ayer cuando Angélica y yo estábamos trabajando. Totalmente. Y como tú decías que es un acto de rebeldía. De lo que está pasando es un acto como de tú decir espérense. O sea, yo veo la pintura hoy como casi un acto de resistencia. O sea, ajá, vivimos en una época de la comoditización de la imagen. Estamos bombardeados por miles de imágenes al día. Imágenes que son perecederas, que son efímeras, que duran muy poco tiempo. Todo lo queremos inmediatamente. Y la pintura es todo lo contrario. La pintura toma tiempo. La pintura es material. La pintura es una imagen estática. La pintura perdura en el tiempo, siglos y siglos y siglos. La pintura es un acto, una mirada a lo interno, esa madurez que tú comentas, que yo lo siento también, también tiene mucho que ver con todos estos años, con uno trabajarse a uno mismo. O sea, yo soy mi primer proyecto. Exacto. Yo tengo que irme autocorrigiendo en el camino, y yo creo que esa es una de las grandes habilidades del ser humano, la autocorrección continua. Entonces definitivamente así hay, como tú dices, hay mucho de filosófica, hay muchas preguntas filosóficas en el tiempo. La pintura, por ejemplo, para mí también tiene mucho que ver con la trascendencia, con que la pintura trasciende más allá. O sea, uno deja este mundo, pero la pintura queda. Entonces eso también tiene cierto valor. Pero sí te digo algo, que estoy pintando las cosas que me satisface pintar. Al principio de mi carrera yo sentí una tensión muy fuerte, y era que el mercado de República Dominicana en arte es tan pequeño que uno tenía dos opciones: o pintar lo que se vende o no vender, porque el mercado es pequeño. O trascender. Y yo en ese momento dije, bueno, yo voy a tener esto que se convirtió en una carrera de publicidad, la voy a tener como para garantizar mi ingreso y poder pintar las cosas que realmente yo quiero pintar sin presión del mercado. Excelente. Y así lo he hecho. Y he ido construyendo un plan para que todo funcione. Digamos que no ha sido sencillo. Que tiene también que ver con rodearme de personas excelentes en el negocio que se encarguen y compartamos la responsabilidad de manejar mi tiempo de una manera muy, muy quirúrgica. Sabia. Del manejo del tiempo es muy importante. Y bueno, en ese proceso estoy trabajando para una gran exposición el año que viene. Fantástico. Para octubre estoy trabajando con la curadora Sara Herman. Muy bien. Y no hemos todavía definido todo, pero la meta hasta ahora es que último trimestre del año que viene tengamos una gran exposición con una gran publicación también. Excelente. Muy Mario, bien. ¿Cómo son tus rituales de pintura para precisamente hacer un uso eficiente del tiempo? Yo sé que la palabra eficiente es más de este hemisferio derecho, pero hay que convivir con esa vida productiva artística y la vida productiva, digamos, empresarial, más Mira, la familiar. Es muy curioso porque la tecnología de hoy me ha cambiado mis rituales. Lo primero es que yo, cuando me acuesto en la cama ya a dormir, duro horas y horas despierto imaginándome cuadros.
imaginándome cuadros. Estás pintando. Totalmente. Me estoy imaginando cosas, y si pongo esto, y si aplico aquí, si le pongo este barniz, y si pongo este color, y si pongo esta... completamente. Pero nada, no, eso se queda ahí y voy anotando cosas. Cuando me toca ya subir al estudio, yo tengo un estudio, soy muy dichoso, tengo un estudio que es muy agradable, muy cómodo. Siempre lo hago con música. Uh-huh. No puedo pintar sin música porque, no sé, me distraigo. Nada, con música. ¿Qué tipo de música se puede saber? Yo oigo de todo. O sea, mi música va desde heavy metal hasta música clásica, hasta, o sea, hoy yo veía, por ejemplo, el reporte ese de las cosas que uno oye, ajá, y el Tannhäuser de Wagner y Metallica están 1 y 2. O sea, en las cosas que yo oigo. Ambas cosas me... Puyi está muerto de la risa porque Puyi es nuestro concertista. Ambas cosas me gustan mucho. Lo otro entonces es que le voy haciendo fotos a los cuadros en sus etapas, y cuando dejo el estudio empiezo a mirar las fotos y empiezo a decir, esto no me gusta, mira, esto quedó mal. A veces hay algo, por eso yo digo entre la ética y la estética. Cuando me refiero a la ética y la estética, me refiero, número uno, a la ética, a que la pintura hay que abordarla con mucha honestidad. Tú no puedes sucumbir a la presión de querer maquillarla, disfrazarla. Cada trazo tiene que ser un trazo como sincero. Y a la estética, las pinturas tienen un funcionamiento que para mí es misterioso. ¿Funcionan o no funcionan? Y nadie sabe por qué. Yo miro una pintura mía, por lo menos, y para mí funciona o no funciona. Hay algo. Y cuando no funciona, que es la mayoría de las veces, es la gran pregunta, ¿por qué no funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué no funciona? Entonces las obras van cambiando. Yo te puedo enseñar luego procesos de obras que van cambiando drásticamente, y como terminan y como empezaron, no tienen nada en común, sino que van mutando porque se van acumulando decisiones. Por eso a mí me parece casi como un paralelo a la vida, ¿no? Es una acumulación de decisiones que al final, si tú la haces con el criterio correcto, produce un resultado. Por eso yo digo que para mí el arte es el tiempo, el intervalo de tiempo entre el comienzo y el abandono de la obra, y la obra viene siendo una evidencia. Pero el arte es el proceso, es la toma de decisión. Y todo acto de resistencia es porque nos resistimos a algo. ¿Qué tú quieres cambiar a través de tu pintura? Son tantas cosas. Mira, a mí definitivamente el tema del mundo natural es algo a mí me preocupa mucho. Yo sufro mucho cuando veo a una gente echando agua con una manguera en la calle, cuando la gente deja la llave abierta, cuando hay un mal uso de recursos naturales, cuando a veces no hacen un edificio y tumbaron un árbol centenario. Pasó un edificio, a mí me parece una tragedia de dimensiones épicas cuando ese tipo de cosas pasan. Creo también otra preocupación grande que tú la mencionaste ahorita, curiosamente, es todo el tema del capitalismo moderno. Es un capitalismo fuera de control. Yo también trabajo mucho con la política, y la política la abordo de la consultoría y muy de la filosofía de la ciencia política. Siento que antes había, en el ideal de Occidente, había como 3 grandes piezas, ¿no? El liberalismo, la democracia y el capitalismo. Y eran como las 3 cosas que definían el gran ideal de Occidente. Y siento que el capitalismo se comió todo. Exacto. Y que el liberalismo y la democracia incluso desaparecieron, y que todo, absolutamente todo, es una transacción. Esas son cosas que yo quisiera también llamar la atención a ese tipo de problemas. Sobre todo cuando juntamos esas 2 cosas y empezamos a ponerle un valor económico al mundo natural, pues yo creo que son definitivamente preocupaciones que son muy profundas en mí, y que me gustaría poder por lo menos cuestionar, vamos a decir. Más allá, claro, por supuesto. Qué bien. Mari, una pregunta totalmente ingenua de mi parte. Cuando tú ves un trabajo tuyo ya terminado, imaginemos un trabajo que ya tiene 2 años y eso, ¿cómo te relacionas con un trabajo que ya salió de ti y tiene su vida propia? Puede ser, hay diferentes casos. Hay cosas donde me lo encuentro malísimo y me da vergüenza, y le he comprado cuadros a gente de vuelta para destruirlo. No. Porque no quiero que ande por ahí un cuadro que me dejó de gustar, o que lo veo. Y hay otro que lo veo. Tú se lo a alguien, a tu mamá, a Maggie, para que lo guarde. No, hay cosas que no deberían existir. Julio lo pone en la pared de su casa. Y hay cosas que las veo años después, 10, 15 años después, y digo, wow, la verdad que esa pieza me gusta. Quedó bien. O sea que pasan las 2 cosas.
también me pregunto a veces quién fue el Mario que pintó esas piezas. Al principio de mi carrera, por ejemplo, en el año 98-99, había una obra figurativa, antes de la obra abstracta, que era una obra como de unos espacios interiores, todo, con unos huequitos, unas cajitas, unas cosas. Por ejemplo, a mí me encantaría encontrar todo el que compró esas obras y poder fotografiar todas esas obras, que no tengo, se me fueron perdiendo en el tiempo esas fotos. Pero el Mario que pintó esas obras es completamente diferente al que está pintando las de hoy. Y esas obras funcionan así como un recordatorio también. Interesante. De tu esencia, claro. Sí. De esa primera, claro. De esa primera esencia, ¿no? Sí, Vamos sí, a decir sí. más ingenua, más naif. Mucho más desenfadada también. También, porque hay menos, claro, menos. Mucho más ingenua. Mucho más impulsiva también era mi obra de antes. Mi obra ahora yo creo que tiene sigue siendo mucho. Eso iba yo a decir, o sea. Sigue teniendo mucho de impulsivo, pero quizá era más todavía antes. Okay. Por eso te mencioné ahorita que la pintura a veces puede ser un acto violento. Sí. Uno mueve el cuerpo entero. Siente sobre todo cuando obra. Pintas grandes formatos. Es tienes, como action painting. Tienes también. que mover el cuerpo sí, entero. Se siente en tu obra. A mí me encantan cuando los materiales parecen lo que son. A mí no me gusta la cerámica que parece madera, ni la madera que parece hierro, y así mismo no me gusta la pintura que pretende ser otra cosa. Me gusta que se vea la pintura, que se vea la marca de la brocha o del pincel, que se vea la textura, que se vea el trazo. O sea, la pintura que pretende ser fotografía o que pretende ser otra cosa, a mí en lo personal no me gusta. Hay claro. un camino de abstracto a autorretrato. Me gustaría que nos comentara cómo llegaste, cómo fue ese tránsito y por qué llegas a mirarte en ese espejo pictórico. Mira, ¿no? los autorretratos son primero tienen una tradición en la historia del arte muy grande, ¿no? O sea, todos los grandes pintores pintaron autorretratos en algún momento. Pero sobre todo pintaron autorretratos en el pasado porque era el sujeto que siempre estaba ahí. Uno siempre estaba el sujeto disponible. En mi caso, en toda la carrera Bellas Artes, uno hacía muchos autorretratos. Acordémonos que en aquel tiempo no había celulares para tirarse selfies, precisamente por la misma razón, porque era la manera más fácil de explorar una figura humana, era uno mismo que estaba ahí. Sin embargo, ahora es distinto. Ahora estos autorretratos, lejos de tener una mirada narcisista, que sería quizá la primera lectura de una persona, el narcisista mira su propia imagen con placer, con deleite. Yo trabajo mucho todo lo contrario, desde sentimientos mucho más oscuros, de culpa, de vergüenza, de recriminación, de preguntas, mucho cuestionamiento, se notan mucho en estas pinturas, pero también esta idea de la identidad fragmentada, de que uno no es una sola cosa. Uno es una mezcla de cosas y de personalidades o de personas que están todas dentro de uno. Y yo creo que esa multiplicidad y esa multidimensionalidad es parte de lo que yo exploro, porque a mí se me dificulta a veces. Fíjate algo importante. Con esta dualidad de artista-empresario, yo siempre sentí como que para los empresarios yo era demasiado artista. Pero para los artistas yo era demasiado empresario. Es así. Entonces, ese caso lo tenemos. Entonces uno termina como no perteneciendo a ningún sitio. Exacto. Y no quedando definido porque de manera muy precisa. Entonces esa búsqueda de esa definición es esta búsqueda a través de este autorretrato. Esa última idea la compartimos los tres de manera perfecta. Vivimos dos realidades o dos mundos. Y hay grupos que nos juzgan más académicos, técnicos, y otros más, claro, más bohemios, más artistas. Yo lo siento completamente. En el mundo del arte, siempre, en el mundo siempre sentí como que cierta recriminación, como, pero este tipo con su negocio, que sé yo qué. Y es verdad que yo tengo una empresa, o tengo varias empresas, y en el mundo de los empresarios, este tipo es el artista, como que incluso cuando me dicen artista en el mundo de los empresarios, lo dicen como con cierta... es como un tono como de inferioridad, pero lo mismo pasa del otro lado también. Sí. O lo que es más no menos frecuente es el afán de la etiqueta. Claro, entonces bueno, precisamente... Entonces, el que se fragmente es muy... habría que tener post de todos los colores
para ver cuál es este Mario. Mario es todas. No, la gente no entiende el tema de la fragmentación. Y incluso, fíjate, la técnica en la pintura ha cambiado precisamente para hacer énfasis en esta fragmentación. Estoy usando mucho una espátula para conseguir como que las figuras sean más difuminadas o más fragmentadas, y tiene mucho que ver con esto, la identidad, con tapar con pintura blanca, tapar la boca o los ojos. Esa obra me encantó. La que tiene hay varias que tienen esa mancha blanca. Y parece como el rostro. La mancha blanca me interesa mucho a mí. Es muy poderoso. Porque es como borrar. El blanco es como borrar, eliminar. Pero borrar después que está escrito. Exacto. No es borrar. Y es borrar de una forma también como muy, digamos, muy emocional en el proceso. Entonces es algo que estoy también, siempre estoy explorando cosas. Mi preocupación a veces es que las obras no se parezcan, que no haya tanta conexión con las obras. Sin embargo, yo creo que empiezan a hablarse unas con otras. Es que la conexión eres tú. Claro. Por eso no te tienes ni que preocupar. Empiezan a hablarse unas con otras. Es tu A veces tengo una obra que está aquí, la doy por terminada, pero a los 6 meses la miro y le hago algo nuevo arriba porque no me convence. O sea que hay también esa autoexaminación que uno se tiene hacia adentro, también la tengo hacia la obra. Quiere decir que tú te permites que cambiar tus obsesiones. Hasta que alguien no compra la obra y te la lleva, ella está en juego. Si no, tú le dices, espérate. Devuélvete. Ella está en juego ahí en la casa. O sea, está viva. Si está en el estudio, puede pasar cualquier está cosa. Totalmente. Tú sabes que, hablando de eso, María Ugarte, cuando yo escribía en el periódico El Caribe, yo era obsesiva, como todos los que nos dedicamos a estas cosas, y cambiaba y corregía. Y María Ugarte me dijo una vez, hay que saber cuándo parar. Sí, es verdad. Porque llega un momento que ya no es con lo que tú comenzaste. O sea, llega un momento que ya es una obra nueva. No. Ya de su esencia no queda nada. Yo tengo una obra que empezó como un bosque verde. Luego no me gustó porque se veía como muy ordinario y le puse un árbol rosado. Luego le borré el árbol rosado y le pinté un teléfono de los de antes de disco rosado en el medio. Luego me parecía como que no había sido muy honesta la decisión, como que era más un gimmick, y me puse bravo y le pinté unas cosas amarillas. Luego la fui pintando unas torres de agua, de qué sé yo qué. Terminó siendo una obra que, si tú la ves hoy, tú dices, yo tengo la transición, la documentación fotográfica de las 6, 7, 8 etapas por las que pasó. Sí. Y yo digo, wow, es que son... Pero es esa insatisfacción de decir, no, claro. pero que esto... Y obviamente el arte no tiene que ser eficiente comunicando nada. No, y además el arte no tiene como esa necesidad de comunicar. Algo importante entre la publicidad y el arte. Hay una diferencia muy básica, y es que en el arte lo único importante es lo que piensa el artista, el autor. Y lo que siente. Y ese es su opinión sobre su obra y sus sentimientos sobre su obra, es lo único que importa. En la publicidad completamente al inverso. Lo que piensa el autor es completamente irrelevante, sino lo que piensa la audiencia. El cliente. Porque tiene fines completamente diferentes. Uno es un fin de expresión y otro es un fin de comunicación, una herramienta de comercial. Y yo creo que eso no lo tiene claro mucha gente. Veo publicistas que quieren usar la publicidad como una herramienta de expresión, y veo artistas que quieren usar el arte como un mecanismo de comunicación. O de promoción. Y creo que son cosas, para mí son cosas diferentes. Claro. Por supuesto. Mario, ¿tú qué escribes? Y yo he escuchado, nunca he experimentado con artes plásticas. Siento mucha tranquilidad porque me doy cuenta que el proceso de un pintor es tan parecido al proceso de un escritor que hace reescritura, porque en la reescritura es donde realmente uno va descubriendo qué quiso decir con el primer estímulo. ¿Escribe de esa manera también? La literatura y la pintura tienen algo en común, y es que los dos son actos placenteros y dolorosos al mismo tiempo. Que la fotografía no. La fotografía es un acto, por lo menos en mi caso, que era placentero completamente, era espiritual, tenía otro mecanismo. La literatura, escribir es difícil porque es doloroso, cuesta un esfuerzo, pero es placentero. Sí. Con la pintura pasa igual, o sea, es un esfuerzo uno pararse, pintar, saber lo difícil, la ansiedad que me causa a veces cuando algo no está quedando bien, cuando no, a veces no sé.
qué voy a pintar. A veces no tengo idea como qué voy a pintar en el próximo cuadro, qué hago. Y duro semanas pensando en algo que me haga clic. Y el de noche ahí en la cama. O sea que... Entonces sí, yo veo los dos procesos son similares. De hecho, cuando te decía que la pintura es primero, incluso cuando yo escribo, creo que es muy visual también mi literatura. Es otro programa que vamos a hacer. Creo que tiene una carga visual. Mario Escritor. Yo le voy a mandar los libros de regalo. Sí, sí. Gracias, muchas gracias. Así que, pero creo que son procesos similares. Por lo menos en mi caso, son procesos similares. Siento que la literatura obviamente es menos física. Claro, sí. La pintura es más un mundo interior. Es más intelectual. Y cuando se escribe, te pregunto, cuando escribes, te das cuenta que estás viviendo mucho en el aposento espiritual. Sí, y en cambio la pintura tiene eso, pero también es muy física. Por ejemplo, sobre todo, ya sea por la atención al detalle. A veces, por ejemplo, yo no tengo el mejor pulso necesariamente en la mano. A mí la mano me puede temblar un poquito. Y a veces tengo que agarrármela con la otra mano para hacer un trazo más sencillo. O también cuando hay un trazo, un gesto muy amplio, muy grande, que es con el cuerpo entero. Uno se mueve casi como si fuera una danza. Pues todo eso tiene... Y yo creo que eso son parte de los rituales también, ¿no? Que se van construyendo como en base a la forma de pintar. ¿Hay colores que de repente se apoderan de ti? Sí. Mira, algo muy sorprendente. Mi obra pasada, digamos, la obra era abstracta, era muy oscura, verdes oscuros, mucho negro, era muy monocromática. Y ahora de repente hay unos colores muy, muy vivos, muy llamativos. El rosado, magenta está muy presente siempre, porque para mí simbólicamente es como un color que habla mucho como de la cultura moderna. Exacto. Entonces, como de lo sintético. De lo sintético, ¿no? Entonces hay mucha presencia de eso para hacer ese contraste siempre. Me encantó una obra que tiene una máquina de escribir rosada. Mira, por ejemplo, ese ejemplo de esa obra. Esa obra no tenía la máquina de escribir. Me lo imaginé. Y era un retrato a color, donde yo estaba atrás de esas hojas, y yo le apliqué una veladura verde, calculé mal la veladura verde, y la veladura verde lo que hizo fue que me tornó todo el cuadro monocromático, eliminó todo el contraste que había entre los tonos calientes de la piel y los verdes de las hojas de begonia que están ahí, y al final el cuadro perdió toda vida. Y entonces ahí duró meses, ahí como diciendo, ¿qué voy a hacer con esto ahora? Y un día dije, pues lo voy a pintar arriba a la máquina de escribir, en rosado. Y caga el contraste y obviamente ya lo pinté como directo, sin referencia, sin lápiz. Entonces yo decía, bueno, si la daño, se dañó, no hay problema. Yo desecho muchas obras, la corto y la desecho a cada rato. Okay. Pero esa obra tiene como ese accidente que la cambió completamente por un error. Eso pasa. Sí. En los grandes maestros de la historia siempre vamos a estar encontrando que cambiaron la posición, claro, que no era tal cosa sino tal otra, y ahora con los rayos X y demás, pues uno descubre cada cosa. Y por eso me parece ahora tan interesante poder documentar cada fase de la obra, porque cuando uno tiene la capacidad de mirar, incluso me parece interesante para la publicación que queremos hacer, que uno pueda mirar como toda la trayectoria. Eso sería genial. De cómo esa obra va evolucionando. Eso sería genial. Bueno, son fotos de celular, pero yo creo que sí, que es algo que podemos hacer. Claro. Estoy seguro que quienes nos oyen, y sobre todo quienes nos están viendo por YouTube, están diciendo, ¿y dónde podemos conocer más de esta exposición? Y por supuesto de la que viene, porque no faltará quien quiera verla en persona, ¿no? Claro, debe estar inquieto nuestro público. Ahora mismo, lo que más que una exposición, lo que estoy haciendo, que fue lo que hice la semana pasada y estoy haciendo ahora, son unos eventos como allá en el estudio. Son unos open studios que son pero eso está chulísimo. Que son para pocas personas, 10, 15 personas, que se van anotando, yo la voy invitando, entonces brindamos un vinito, es en mi casa, y yo tengo ahí en el segundo piso. ¿Qué concepto tan cálido? Entonces es un open studio porque en República Dominicana hay pocas galerías, entonces lo estamos haciendo de esa forma, y la verdad que tuvimos uno el sábado pasado y fue un éxito. La verdad la gente la pasamos muy bien, y la gente le gustó mucho la obra, y al artista, aunque lo que te importa es lo que tú pienses, siempre te da cierta satisfacción cuando a la gente le gusta lo que tú haces, ¿no? Entonces
Eso sucede el sábado y pienso el año que viene hacer varios más de ese tipo. O sea, el que esté interesado me puede escribir ya tú sabes por Instagram. Sí. Bueno, por lo menos Maggie y yo vamos. Y lo invitamos. Y los interesados, ya saben, nos escriben ustedes saben que Poncho, además de Instagram y X y todas esas cosas, tiene también su página web y tiene su correo electrónico, info, Poncho Morado, etcétera, etcétera. Y el año que viene, como estamos buscando salas, hemos sometido varias solicitudes a diferentes salas, no tenemos ninguna confirmación todavía, pero estamos gestionando salas importantes para hacer un evento importante. Yo creo y quiero que esta sea como la exposición más importante de mi carrera y más ambiciosa de mi carrera. Y quiero también ahora salir a buscar todo el que tiene obras mías del pasado y fotografiarlas profesionalmente para también en la publicación tener algún tipo de mirada retrospectiva. Fantástico, eso se puede hacer una publicación a través de tu Instagram. Sí, exacto. Para que te vayan contestando. Llamando a todo el que tenga. Entonces, en eso estamos, en ese proceso ahora. Perfecto. O sea que también los conocimientos de project management del negocio sirven también. Sirven, ¿no? Y cuando llegue ese momento, tanto tú como Sara, que te apoya, están bienvenidos a usar este espacio para convocar a los amigos de Poncho. Mario, esto ha sido una delicia, ¿verdad que sí, Mario? Gracias. Una delicia. Muchísimas Además, gracias. No solamente agradable, sino qué bueno es tener un artista que uno haya podido ver su evolución, su trayectoria como algo positivo, realmente. Gracias. Eso es fantástico. Yo siento que o sea, me siento en un buen lugar. Tanto en el reto de balancear las cosas que hago, en la obra que estoy haciendo. Siento que es muy honesta. Ya dejaremos que cada quien evalúe si es buena o no, pero es honesta. Y siento además que he tomado las decisiones correctas para permitirme realmente explorar más a fondo y dedicarle más tiempo a lo que para mí es mi verdadera pasión y es mi verdadera carrera y es lo que en el fondo de todo, lo que yo soy. Lo que te mueve. Que es artista. Bueno, honesto siempre. Antes y ahora, ¿eh? Siempre. Eso, de eso no me pueden acusar. Exacto. O sea, que tu obra de hace 10 años era honesta. Sí. Yo diría más madura. Sí, yo creo que... Más profunda, más... Y estoy más consciente de las decisiones que tomo. Creo que uno madura, uno tiene mayor capacidad de verse a uno mismo con lo bueno y lo malo. Y eso influye directamente en la toma de decisión. Claro. De cada obra que uno hace. Entonces creo que se refleja por ahí. Qué bien. Mario, muchísimas gracias. Sí. Quiero contar esto como pasó. Maggie no había llegado y un poco lo mencioné. Yo quise hacer un cierre, estoy haciendo un cierre, estamos haciendo juntos un cierre de esta temporada de Poncho Morado y desde ya empiezo a agradecer, todavía no hemos terminado, a todo el que ha pasado por aquí este año y sobre todo a mi querido equipo. Y qué interesante que tanto Aurora Novelista, que estuvo aquí hace un par de semanas, Melvin Peña, comunicador, que estuvimos hablando sobre identidad porque hablamos de elecciones de los Estados Unidos. Diana Costa, que vino a hablar de la identidad del cine dominicano y cómo se perfiló en el año 24. En el programa recién pasado, Gildalina Taten, hablando de las mujeres extraordinarias dominicanas y su legado para nuestra identidad. Y hoy Mario parece como que estaba leyendo mis preocupaciones y se acercó a través de Julio a mí para decirme, yo quiero ir a Poncho Morado. Mario, caramba, gracias por darle esa distinción a este espacio que empezó chiquito, que empezó y sigue siendo todavía un pequeño espacio, pero que se engrandece con contribuciones como la tuya. Ya tú no sales de aquí. Mira, yo quisiera cerrar agradeciéndole a todos los oyentes y diciendo que yo creo que la cultura es lo que salva a los pueblos. Eso es y que yo creo que a la cultura hay que darle mayor atención, mayor valor, y no es un valor económico. Los gobiernos no pueden ver la cultura como de una forma transaccional, ni una forma financiera. La lógica de retorno sobre inversión financiera no es correcta. La cultura es quienes somos, la cultura es lo que creemos, lo que hacemos, y las manifestaciones artísticas son las cosas que nos unen a todos como identidad, como pueblo.
yo creo que la gestión cultural es algo que hay que tomarse más en serio desde todos los estamentos del poder, tanto públicos como privados. Aunque hay muchas iniciativas, pero sobre todo creo que del lado público se puede asignar mayor presupuesto y hacer mejor trabajo y darle otra mirada. Y por eso celebro este podcast, que quizá de los pocos espacios donde la cultura se viene a presentar de una manera moderna. Así que gracias a ustedes por eso. Gracias. Y como es nuestra misión horizontal, es decir, gente ayudando gente, no hay que esperar que el gobierno se ocupe. Si se ocupa, maravilloso, y cuando se hacen cosas bien hechas, lo felicitamos. Tuvimos una grata impresión, por ejemplo, de la Feria del Libro. Pero no hay que esperar las actividades, programas, jornadas públicos para encontrarnos. Y eso han dicho varios de nuestros invitados este año, han dicho: tratemos de seguir juntos. Mario, muchísimas gracias. Bueno, Maggie. Gracias a ambas. Gracias mil y hasta pronto.